Bernoulli. Bernoulli dice que es la energía total en un punto cualquiera por encima del plano horizontal arbitrario. Tenemos un plano de referencia, ¿verdad? Donde vamos a tener una suma de lo que es como lo que es la columna geométrica. La energía de columna geométrica tenemos la columna de presión y la columna de velocidad. Entonces, en un sistema, ¿verdad? Si no, la teoría no tiene pendiente, ascendente, descendente, la columna estática, vamos a decirlo de una forma más simple, es la misma. La columna de presión, conforme el fluido se va moviendo, debido a las pérdidas, esta energía va disminuyendo, ¿verdad? Por las pérdidas. Y lo que es la columna de velocidad es constante, si el diámetro es constante. Entonces Bernoulli establece la siguiente fórmula de conservación de energía, donde te dice que es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Que la suma de la columna estática más la columna de presión más la columna de velocidad es una energía constante. Dice que si no hubieran pérdidas de fricción y ninguna energía se esté adicionando, por ejemplo, en turbinas o bombas, la columna total podría ser constante para cualquier punto de un fluido. Sería en un mundo idealizado, ¿verdad? Que no sucede. Sin embargo, en la práctica actual, las pérdidas o incrementos de energía son encontrados y deberá ser incluido en la ecuación de Bernoulli. Y es ya un sistema más real de lo que sucede como en esta imagen que se muestra acá, donde tenemos una tubería que puede ser en este caso que es ascendente, ¿verdad? En este caso, para mandar el fluido del punto uno al punto 2 algo tiene que darle energía para llegar el fluido al punto 2 que es una columna más grande. Tenemos que las pérdidas de energía, las pérdidas por caída de presión del punto uno al punto 2 se van incrementando, ¿verdad? Y tenemos que la energía de velocidad es constante a lo largo del sistema. Entonces, al final tenemos este balance de energía entre dos puntos, y esta fórmula aplica para cualquier cálculo hidráulico que podamos hacer, aplicamos Bernoulli. ¿Cuál es la ventaja de Bernoulli, verdad? Que si tenemos variación de diámetros, lo podemos aplicar por medio de la ecuación de continuidad, donde te dice que el caudal es constante a lo largo de toda la línea, independientemente si hay un cambio de diámetro, lo que hace es que el área transversal va a cambiar. Entonces podemos determinar la velocidad del punto uno al punto 2. Prácticamente el video que vimos al principio de la clase, donde se mostraba ese incremento de velocidad si el diámetro más pequeño. Ujú. Ahorita vamos a hacer un ejemplo usando Bernoulli. También es una herramienta, veámoslo como una herramienta adicional que usted tiene a disposición, ¿verdad? Para hacer un cálculo hidráulico. Entonces, era lo que les mencionaba por acá. Todas las fórmulas prácticas para flujo de fluidos son derivados del teorema de Bernoulli, con modificaciones que consideran las pérdidas debido a la fricción. ¿Qué más podemos decir acá de Bernoulli? No, es una herramienta muy aplicada, ¿verdad? Entonces, no se lo olviden, ¿verdad? Entonces, y este concepto de la ecuación de continuidad eh, nos ayuda mucho a resolver problemas. Veamos un ejemplito ahí usando la ecuación de Bernoulli, que me gusta mucho este. Ok, acá tenemos esta figura donde tenemos un diámetro mayor y el fluido pasa hacia un diámetro menor. Dice que la velocidad de entrada es de 5 metros por segundo. La presión de entrada es de 3 bares. Lo que estamos trasegando es agua a una temperatura de 25 grados. Y necesitamos encontrar cuál es la velocidad de salida y la presión de salida. Tenemos una diferencia de elevación. El primer punto está a 1.2 metros de altura al centro de tubería y el otro a 3.1 metros de altura al centro de tubería. Tenemos la ecuación, veamos, vamos a desarrollarlo por acá.
Pero aquí está. Vamos a hacerlo más pequeñito. ¿Están viendo por ahí? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, necesitamos determinar la velocidad y la presión de salida. Entonces, nada más vamos a usar como para determinar con la ecuación de continuidad. Habíamos dicho que el caudal, este caudal de entrada y el caudal de salida es el mismo. Entonces, el área 1 por la velocidad en 1 es igual el área 2 por la velocidad 2. Tenemos el área 1, tenemos el área 2 y la velocidad 1. El área lo vamos a decir que el área de un círculo es pi diámetro 1 al cuadrado entre 4 por la velocidad 1 y el otro es pi por el diámetro 2 al cuadrado entre 4 por la velocidad 2. Aquí se nos cancela el pi porque estamos a ambos lados, diámetro. Entonces al final nos va a quedar que la velocidad 2, perdón, la velocidad 2 va a ser igual la velocidad 1 por el diámetro 1 al cuadrado entre la velo- entre el diámetro 2 al cuadrado. Ujú. El diámetro 1, de acuerdo al enunciado, es 2 veces el radio, que es un dato de entrada. Nos están dando este h, vamos a decir que es el radio. Y eso sería 2 por 1.2, 2.4. Y eso está en metros. Y el diámetro 2 es un dato del problema, dice que es 1.2. Paso a la mitad. Ok, ahora sí, ya con eso podemos determinar la velocidad final usando la ecuación de continuidad. Entonces la velocidad dice que entra es de 5 por grado entre, bueno, todo el cuadrado, lo voy a decir todo el cuadrado, es lo mismo. Y eso nos da 20 metros por segundo. Entonces, por ahí nada más, como, ¿qué podemos, digamos, concluir de esto, ¿verdad? Pasamos, al reducir la mitad del diámetro de la tubería, pasamos de una velocidad de 5 metros por segundo a 20 metros por segundo. Obviamente, para un sistema de agua a 20 metros por segundo de agua, un fluido que no es comprensible, de eso probablemente la tubería canta. Probablemente si ponemos una velocidad de 20 metros por segundo, vamos a escuchar a silbar esa tubería, va a estar silbando, ¿verdad? Por la alta velocidad que estamos teniendo. Ya una tubería de 10 metros por segundo, ya prácticamente vamos a tener problemas de vibraciones, además del desgaste que va a haber en la tubería, y probablemente la tubería va a estar haciendo como un ruido incómodo, molesto. Y más que todo el problema de vibraciones. Bien, ya con eso terminamos con la ecuación de continuidad, determinamos la velocidad, ahora determinamos la presión, y para esto vamos a utilizar, llamémoslo punto 2, con el teorema de Bernoulli. Vamos a decir que la energía en punto 1 es la misma energía que el punto 2. Entonces, de acuerdo a la fórmula, Z1 por la presión, el punto 1, la densidad por G, más la velocidad 1 al cuadrado por 2G, es igual Z2 por la presión 2, ρ por G, por la velocidad 2 al cuadrado, 2 por G. Simplificando un poco, multiplicamos todo por ρ por G
simplificar, darlo todo en términos en términos de columna, de energía, perdón. Todo lo vamos a multiplicar por Rho por G. 1, Rho por G. Z2 más la presión 2 Rho por G. Velocidad 2 al cuadrado, 2 por G. Entonces, ahora la fórmula sería Rho por G por Z1. Todo eso para dejarlo en pascales. Aquí me queda presión 1 más la densidad por cuadrado es igual Rho por G. Bueno, ¿qué me falta acá? No tengo la densidad, ¿verdad? Del agua. Entonces, necesito la densidad del agua a la temperatura de 25. Y esto lo podemos ver aquí tengo una tablita, eso también viene en el libro. Aquí la densidad aquí está, voy a hacerlo más grande, lo podemos ver. En el libro nos vamos, creo que está en la A4, algo así. Entonces, buscamos, aquí está, la densidad, voy a hacer un poquito más grande, para que se lo puedan visualizar. Tenemos que para la temperatura de 25 grados, la densidad del agua es 997,01. Bien, vuelvo al más pequeño. Entonces, la densidad que dijimos es 997,01 kilogramos por metro cúbico. Ok, ya tenemos la densidad. Y esta densidad de entrada es la misma densidad de salida. Y ahora lo que procede sería sustituir los datos. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Siempre me acuerdo un profesor que nos hablaba en el colegio que uno que tiene que usar papas con papas o chayotes con chayotes, ¿verdad? Entonces, para no mezclar unidades. Aquí eso está, el Rho por G por Z, eso está dado en Newton por metro cuadrado, porque es energía, y eso es pascales. Entonces, pero la presión me la están dando en bares. Entonces necesito hacer la conversión. Entonces, la P1, que es la presión de entrada, me están diciendo que son 3 bares. En el libro, en la parte de conversiones, me dice que un bar corresponde, dice que es 1 por 10 a las 5 pascales. Para dejarlo todo en pascales. Y esto va a ser 300,000 pascales. Profe, Sí, señor. en la última fórmula que anotó, la velocidad no dividida entre dos. Sí, sí, gracias. Me lo comí. Ajá, así es. Entonces, tenemos la altura geométrica que decía que era 1,2. Voy a ponerlo, perdón, voy a ponerlo en el orden que lo tengo ahí, para no confundir mejor. Entonces, la densidad es 997,01 por la gravedad, 9,81 por la altura, 1,2 más la presión, que son 30,300 pascales.
300.000 pascales, más la densidad, 997,0,1 por la velocidad 1 que habíamos dicho que era 5 metros por 5 metros 5 metros, por metros por segundo al cuadrado entre 2. La presión 2, que es la que andamos averiguando, perdón, bueno, no importa, di de vuelta acá, esto es de lo mismo, por la densidad 997,1 por G 9,81 por la altura, que en ese caso es 3,1 más la densidad 997,01 por la velocidad que 2, que es al cuadrado, entre 2. Esto al final a mí me dio, para simplificar, me dio 94.477 pascales. Y si quiero convertirlos en bares, ¿verdad? Perdón, pascales. Esto es un bar. Y eso da 0,94. Entonces, interesante acá. Al bajar ese diámetro, mantener el mismo caudal, la velocidad se incrementó, ¿verdad? Pasó casi un 400%, ¿verdad? Y la presión pasó de 3 bares a un bar, prácticamente una tercera parte bajó la presión. Entonces, esa parte hidráulica sí es muy importante. Vamos a ver, esas son la caída de presión que se está dando, ¿verdad? La caída de presión que se está dando. O sea, hay una pérdida de presión prácticamente de 2 bares. No sabemos la distancia que hay acá, pero prácticamente es como un cuello ganso, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, esta figura. Y al pasar una altura de 1,20 m a una altura de 3 metros y hacer ese cambio de diámetro a la mitad, prácticamente se perdió 2/3 partes de presión. Entonces, y al final son pérdidas, ¿verdad? Pérdidas de energía que te da el sistema hacer esos cambios tan bruscos. Entonces, esto es lo que nos permite el teorema de Bernoulli, hacer este tipo de análisis, ¿verdad? Y aplica para cualquier condición, cualquier sistema que ustedes quieran hacer hidráulicamente, lo pueden resolver porque toman en cuenta todas las variables con el teorema de Bernoulli. Entonces, una herramienta que también la tienen por ahí, la pueden utilizar este, en sus cálculos, en su proyecto también, ¿verdad? Y es importante mencionarlo, que existe, porque de aquí vamos a ver otras fórmulas que se derivan del teorema de Bernoulli. ¿Alguna pregunta con el ejemplo? Si no, para continuar. No. Bueno, volvamos a la presentación entonces. Estamos por acá. Bien, vamos a hablar de otra fórmula muy importante, muy usada. Y aquí es importante también que tengamos en mente dos conceptos que a veces tienden a confundir cuando hablamos de caídas de presión o pérdidas de carga o cabeza a través de la tubería. Vamos a ver al final por qué pérdidas de carga lo vamos a terminar de aclarar mucho cuando hablamos del sistema de bombeo, que es donde más se utilizan las pérdidas de carga. Pero hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de pérdida de carga o caídas de presión. Entonces dice que siempre un flujo de fluidos, aquí dice que siempre un flujo de fluidos va acompañado de una caída de presión en dirección del flujo. O sea, si conectamos dos manómetros en una tubería recta, ujú,
Si el fluido está estático, los dos manómetros me van a marcar el mismo valor, estáticamente. El fluido está estacionario. El momento que yo abra alguna válvula y comienza a fluir el flujo, va a generarse una caída, una pérdida de carga. Entonces, donde vamos a encontrar, como el caso que acabamos de ver con Bernoulli, donde la presión en punto 2 es menor que la presión en punto 1, debido a la pérdida de carga. Entonces, esta ecuación general para pérdida de carga se conoce como la ecuación de Darcy, expresada pérdida de carga, sí, expresada en unidades de metros. Por eso se conoce como pérdida de carga, no caída de presión. Cuando hablamos de caída de presión, son en unidades ya sean bares, en PSI, en libra por pulgada cuadrada. O sea, es la energía en una área metro cuadrado que se tiene. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con esos conceptos, lo que es pérdida de carga y lo que es caída de presión. La ecuación de Darcy lo que te la da es en términos de pérdida de carga. ¿Qué es lo que nos dice la ecuación de Darcy? Esa pérdida de carga es un factor que, como vamos a mencionar, que vamos a empezar vamos a estar mencionando, que es el factor de fricción, que depende del material, la longitud del elemento que estamos analizando por la velocidad al cuadrado entre 2D 2G. Ojo aquí la diferencia, ¿verdad? El D no aparece como el D minúscula, aparece como el D mayúscula. Nada más lo que, como dije yo, a lo largo de todo el curso, yo respeto la nomenclatura que utiliza el libro para no generar ninguna confusión. El libro, el D mayúscula, es el diámetro interno siempre, pero en metros, ¿sí? Entonces, nada más es importante que lo tengamos claro. Cuando aparece el D minúscula, es el diámetro interno en milímetros. Cuando aparece el D mayúscula, es el diámetro interno, pero en metros. ¿Dos por qué? Entonces, la famosa ecuación de Darcy, que es como la segunda más importante en la parte hidráulica, esta ecuación de Darcy es válida y aquí es donde se hace muy atractivo, muchos problemas, por no decir, dice que la ecuación de Darcy es válida para flujo laminar o turbulento. Entonces yo por eso me puedo olvidarme del montón de fórmulas que existen y yo digo siempre voy a utilizar la ecuación de Darcy, punto. Me aplica para cualquier tipo de fluido. Sí, si ustedes quieren. El libro te da ecuaciones específicas si es para flujo laminar o flujo turbulento. O sea, el libro no, usted puede matar pulgas como usted quiera, ¿verdad? El libro te da diferentes opciones, diferentes herramientas para hacer cálculos hidráulicos. Entonces, ojo, y también aplica para gases y vapores para fluidos compresibles. Ojo, entonces qué interesante, porque la ecuación de Darcy me puede resolver para líquidos y para gases para ciertas condiciones, que lo vamos a ver más adelante. Y me aplica para flujos laminares y flujos turbulentos. Entonces, pues, me sirve prácticamente para todo. Ujú. ¿Ok? Y acá, entonces, si yo quiero convertir esta pérdida de carga en caída de presión, ¿verdad? Ya en pascales, por newton por metro cuadrado, lo que hago es que nada más multiplico esa pérdida de carga por Rho por G para convertirlos en caídas de presión. Entonces, aquí nada más hay que tener cuidado. Yo no sé, cuando veamos la parte de bombas, cuando los que han tenido experiencia, y lo vamos a hablar más adelante, cuando veamos el tema del segundo parcial, que metemos las bombas en los cálculos hidráulicos, si los que han tenido oportunidad de ver ver las bombas, ven los datos de placa, las bombas, los datos de placa pueden venir en metros, columnas de agua, ¿verdad? O vienen en PSI, o vienen en bares, o vienen en pascales no vas a encontrar porque es un número muy grande. Normalmente vienen en bares, o vienen en sistema SI, o vienen en PSI, en sistema inglés, o vienen en términos de pérdidas de carga en metros o en pies, que en pies ya es muy raro, ¿verdad? Verlos, pero por lo menos en metros, pero sí pueden ir en bares o en PSI. Entonces, muy simple, ¿verdad? Pues si estoy trabajando, lo que necesito determinar es la caída de presión, nada más se multiplica la pérdida de carga por Rho por G, que es la densidad por la gravedad. Aplica la teoría para, ok,
Solamente tiene, entonces aquí encontramos la primera restricción que tiene la ecuación de Darcy. La ecuación de Darcy dice que aplica solamente para diámetros constantes, ¿sí? Si hay una variación de diámetro, ya no puedo utilizar Darcy, ya tendría que volver a ver el teorema de Bernoulli. O lo que hago es que puedo empezar a calcular la caída de presión, donde hay, vamos a ver, lo que yo podría hacer también es que donde tenga ese cambio de diámetro, hago un cálculo de caída de presión con la ecuación de Darcy en ese punto, más hago el cálculo hidráulico para el otro punto con otro diámetro. Entonces, eso también es válido, ¿verdad? Una forma de hacerlo. Y así es como trabaja también los programas de una forma iterativa. Bien, continuando. En el libro viene, amplia más estos conceptos. Ahorita me estoy yendo como a la carnita, digamos, a lo que es importante que ustedes, lo que te da, la información que te da el libro. Entonces, como les dije, hablemos, ok, entonces aquí comenzamos a como a hacer esa frontera, hablar de fluidos incomprensibles, que son los líquidos, y fluidos comprensibles, que son los gases. Voy, ¿cómo lo maneja el libro, verdad? El libro, entonces, el libro que dice es que tenemos para flujos incomprensibles, encontramos flujos laminares y flujos turbulentos. Para flujos laminares, y es que aquí como te digo, ustedes pueden resolver el problema usando la ecuación de Darcy, no hay problema. Pero el libro también, si ustedes ustedes calculan Reynolds y les da que el flujo laminar, aquí de una forma muy sencilla pueden determinar el factor de fricción. Si el flujo es laminar, donde Reynolds es menor de 2100, entonces pueden usar esta fórmula directa, nada más 64 de entre Reynolds y obtienen el factor de fricción, ¿sí? También, si para tubería recta, nada más, aquí no estamos tomando en cuenta todavía, no estamos hablando de los accesorios, eso lo vamos a ver probablemente en la clase, en la siguiente clase, no creo que nos dé chance el día de hoy, pero el libro también te da una ley de que llaman possibilities, y dice que si el flujo es laminar, para calcular la caída de presión, nos da, bueno, ahí da más fórmulas, ahorita noté solamente estas dos, siempre en pascales, puedo utilizar esta fórmula o utilizar esta otra fórmula. Y esto aplica solamente para flujos laminares. Si es para flujo turbulento, si es para flujo turbulento, ya esta fórmula, el factor de fricción no te funciona. El factor de fricción lo podemos sacar ya sea utilizando el diagrama Moody, que ya ustedes lo conocen bastante, utilizando el diagrama Moody, solo que el diagrama Moody tiene una imprecisión en el orden del 15%, ¿verdad? O sea, si ustedes van a hacer un cálculo hidráulico fino, entonces ya tal vez el diagrama Moody no se vuelve atractivo. Ahorita vamos a hablar un poquito más del diagrama Moody. También aparecen ecuaciones empíricas. La que vamos a ver nosotros acá en el curso, vamos a ver esta, que se llama la ecuación de Swann-Jain, ¿verdad? Es una ecuación, no es iterativa. Entonces nada más depende de la rugosidad, depende del diámetro interno y de Reynolds, nada más, y con eso sacamos el factor de fricción. Y también aparecen otras fórmulas, hay como varias, la ecuación de Colville, la ecuación de Churchill. Ya estas ecuaciones ya son las ecuaciones que utilizan, son muy precisas, muy exactas. Son las que vienen en los programas, en los software para diseño hidráulico, ¿verdad? Porque te permite hacer interacciones y determinar de una forma más precisa, más exacta los cálculos. Esta nada más no la vamos a utilizar, pero es lo que viene. Es decir, se puede programar en un teléfono y utilizarla. Pero entonces vamos para efectos de académicos del curso, en los flujos turbulentos, para calcular y determinar el factor de fricción, vamos a andar en estos dos, con el diagrama Moody o la ecuación Swann-Jain. En un examen a ustedes, pues, si no se les pone nada, ustedes lo resuelven como ustedes quieran. Si el enunciado dice determine el factor de fricción con el diagrama Moody, tienen que hacerlo de esta forma, ¿verdad? O determínelo con la ecuación de Swann-Jain, tienen que usar esta fórmula. Entonces, Profe, dime. una consulta, ¿cómo se comporta la ecuación de Heisenberg-Williams en un fluido ya muy turbulento? Sí, eso cuando veamos Hansi William, Hansi William tiene ciertas limitaciones. Ahorita no tengo el dato así como a memoria, pero sí hay una limitación. Cuando el Reynolds te da un cierto valor, ya Hansi William no se desvía mucho.
Sí, digamos, yo sé de la temperatura, digamos, que no sé si es después de los 70 grados, que ya también empieza a tener Conviene. discrepancia el resultado. Correcto, correcto, Pero, correcto. y otra consulta con respecto a eso, es que hoy estaba leyendo la norma 13 de Ajá, rociadores y ajá, decía que, digamos, cuando uno tiene anticongelante en el fluido, se puede usar Darcy Weisbach. ajá. Pero digamos, a nivel de calle y siempre se usa Hayes Williams. Vamos a ver, a nivel de calle es el otro método. Vamos a ver tres métodos aquí para hacer el cálculo de caída de presión. Vamos a usar el método más que todo en accesorios, ¿verdad? Está hablando ahorita de tubería. Vamos a ver el método el método 2K para calcular las pérdidas ya de la tubería de los accesorios, el método de Crane, que es del libro, y vemos también el método Hazen-Williams. A nivel de incendios, el método que más se utiliza es el de Hazen-Williams. De hecho, anteriormente, cuando manejamos sistemas de espuma, no se permitía Hazen-Williams, ahora sí lo permite. Ya como que ya las pruebas que han hecho, recordemos que el método Hazen-Williams es un método de laboratorio, ¿verdad? Que ha sido probado ahí. Este, eh, pero tiene sí hay que tener ciertas limitaciones. En incendios, ok, en incendios, el sistema de agua potable, Hazen-Williams no tiene ningún problema. Entonces, es lo que se utiliza. Pero para ciertas otras aplicaciones, hablemos de, por ejemplo, de en tuberías de vapor, en tuberías de refrigerantes, sí, ya comienza a tener desviaciones muy grandes. Entonces, más bien, volvemos a ver más bien el método de la ecuación de Darcy, ¿verdad? Entonces hay que tener un poquito cuidado. De hecho, esa pregunta que me hiciste es una tarea que yo les dejo a ustedes, más bien. Entonces, donde les pido que investiguen un poco estas limitaciones. Ustedes como están en la parte físicamente, en la parte de incendios, investiguen cuáles son esas limitaciones que tiene. Probablemente casi esa es la tarea número 4 que les iba a dar. ¿Cuáles son las limitaciones de uso del Cassie William en sistemas contra incendios? Ujú. No sé si te aclaro un poco ahí o lo enredé más. No, no, sí, está bien, profe. Sí, Gracias. sí. Pero ahorita, digamos, en la parte de incendios, en agua potable, todos esos fluidos que son fluidos fríos, digamos, sistemas fríos que no afecta mucho la temperatura, es lo que se usa. Porque por lo práctico que es. Ahorita vamos a ver los otros métodos, ¿verdad? El método 2K, el método Crane, que no son complicados, son muy sencillos, ¿verdad? Pero tal vez requiere un poquito más de cuidadillo, nada más. En cambio, Hansi William es un método ahí más práctico, pero tiene un margen de error un poquito más alto. Pero por eso te digo, dependiendo qué tan fino queramos, lo mejor es usar la ecuación de Darcy. Pero en un cálculo hidráulico de un sistema con incendios tampoco no es que cuando uno hace un cálculo hidráulico, ¿verdad? No sé, vamos a ver que la presión que te da el sistema sea, para adelantarme un poquito a la clase que vamos a ver más adelante, me dice que la bomba que yo requiero, haciendo ya el cálculo hidráulico, me dice que yo ocupo que la bomba sea de 30, de 40 libras, para garantizar que la presión del hidrante más lejano me den las 100 libras, por decir algo, ¿verdad? Entonces, yo no voy a comprar esa bomba con esa caída de presión de lo que me da el cálculo. Normalmente, por buenas prácticas de ingeniería, uno le pone un 15% más, ¿verdad? También para cubrirme también qué tan fino ha sido el cálculo hidráulico, ¿verdad? Entonces, ahora, probablemente, si soy un vendedor, yo diría que una mala empresa de ingeniería, yo te voy a vender una bomba muy ajustada al sistema, ¿verdad? Para bajar costos, pero siendo responsable desde el punto de vista de ingeniería y
cubriéndome un poco las espaldas, ¿verdad? Por seguridad, normalmente las buenas prácticas que uno le pone un 15% más, si la bomba te dio 50 PSI, póngale 50%, cómprese una bomba de 60 PSI, ¿verdad? Dejándose ese colchón de seguridad para para cubrir un poco los datos que tan confiables son, ¿verdad? También. Entonces, esos son como los tips que uno encuentra en lo que se da en la calle también, y más si estás usando un método como el método de Hansen William, que él tiene, que no es tan exacto, ¿verdad? Entonces, con más razón, si estás usando Hansen William, tenés que cubrirte un poquito las espaldas ahí. Que no te vaya a pasar que cuando llegue bomberos a probar el sistema no te dio la presión, ¿verdad? Te quedó corto. Hay que tener un poquito cuidado con eso. Si ustedes quieren afinar más el lápiz, vayan con ecuación de Darcy, que es más fino, más exacto. Venga, hoy entonces vamos a estar haciendo ciertos ejercicios para que vayamos como metiéndonos en este patín, en la parte hidráulica. Sí, Ok, profe, dime. de hecho, con eso que usted comenta, me recuerda un caso que sucedió, que se estaba haciendo la prueba de succión con la unidad de, de Los bomberos. veros, ajá. Ajá, y vieras que, bueno, Era un tanque, el era un tanque era por, tanque, era un tanque enterrado. ajá, era enterrado. Ajá. Y el tema fue que la unidad no jalaba y no No. jalaba. Ajá. Extrañamente ahí hicieron un MacGyver, quitaron un codo de la toma que tenían y tiraron la toma por otro lado. Y sin ese codo ya ahora sí la unidad te estaba sirviendo. Apenas le dio. Seguramente estaba Sí, cavitando. Sí, ahora cuando metamos, ahorita estamos hablando solamente de teoría recta, de estas fórmulas, cuando metamos ya accesorios, ¿verdad? Ya metemos válvulas, metemos codos, reductores, esos elementos generan mayor caída de presión, mayor pérdidas, van a generar, ¿sí? En la calle es un vacilón, ¿verdad? En la calle, lo que he visto, digamos, que calculan la caída de presión en la teoría recta y le suman un 15%, por Dios, eso no es ingeniería, ¿verdad? O sea, yo veo a alguien eso y yo, no sé, creo que le mete un golpe en la cabeza, no sé, porque lo que hacen es que calculan la caída de presión, digamos, usando unas tablas en teoría recta, y entonces dicen, a esta caída de presión sumémosle un 15% y eso es el equivalente a las pérdidas de accesorios. No, eso no está bien, eso no es ingeniería, tenemos que hacer el cálculo hidráulico, sumar todos los codos, todas las válvulas, todos los reductores y calcular la caída de presión, porque al final uno suma la caída de presión de la teoría más la caída de presión de los accesorios, ¿verdad? Para sacar las caídas de presión de todo el sistema. En la calle, como les estoy diciendo, usan, lo he visto, ¿verdad? Y porque les he preguntado y dicen, no, le sumamos un 15%. No, eso no es ingeniería. Así no es. Y el problema es ese. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que cuando vos mira, cuando ustedes miran el manual de bomberos, ¿verdad? Sí, manual de bomberos, cuando estás succionando, creo que son 3 metros. Esa toma no puede estar menos de 3 metros. Si tenés más de 3 sí, metros, ya la bomba te cavita. sí, ya, Sí. digamos, lo que dice la norma, bueno, Ah, el reglamento, el es reglamento, que a 3 metros digamos, no más de 3 metros de profundidad y que ajá. no haya más de 6 metros de columna de agua de pérdida de fricción. Ok, ok. Entonces sí, esa parte. Entonces ustedes como diseñadores se tienen que calcular que no tengan esas condiciones, si no, el carro bombero no te va a funcionar, ¿verdad? Te va a cavitar. Ujú. De hecho, parte de lo que hace bomberos, saliendo un poquito del tema, pero que creo que es importante mencionarlo, parte de cuando ustedes diseñan un sistema con incendios y lo van a certificar con bomberos, bomberos hacen esa prueba. Llegan con su cisterna y van a succionar todos los tanques tienen que tener una toma directa, todos los tanques por norma y por reglamentación lo pide bomberos. Entonces el bombero va a probar que van a succionar y la bomba tiene que trabajar perfectamente. Entonces, si no cumple, de eso es una desconformidad, ¿verdad? Entonces ya la bronca sería ustedes con el cliente. Hay que corregirlo. Entonces, ahí es un cálculo hidráulico nada más para garantizar que no tengamos esas condiciones. Bien, continuando. Entonces, veamos un poco aquí el diagrama Moody, que ya ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Entonces, el diagrama Moody
como dije, ella se desvía igual, anda el factor de fricción usando el diagrama Moody se desvía en un orden de un 15%, ¿verdad? ¿Qué es el diagrama Moody? Bueno, ya vimos que en flujo laminar, la formulita muy sencilla, 64 entre números rectos. ¿Qué pasa en el flujo turbulento? Una forma de usar el diagrama directamente, el diagrama Moody es conociendo Reynolds, tiramos una línea vertical y este es la rugosidad relativa. Recordemos, voy aquí nada más como para, permíteme acá nada más un pequeño dibujito. Entonces voy a dibujarlo como por aquí. Nada más, ¿qué es la rugosidad? Digamos, imaginemos que esto es un corte de un pedazo de tubo. Entonces, esa es la rugosidad relativa, la rugosidad interna del tubo, internamente. Ujú. Entonces, entre más rugoso es el tubo, de mayor pérdida voy a tener. Por eso una tubería PVC que tiene una rugosidad más baja tiene menos pérdidas y fue lo que les dije, hidráulicamente tal vez de un diámetro más pequeño. Entonces, es una rugosidad relativa, es una relación que hay entre la rugosidad del material y el diámetro interno. De ahí me sale este valor. Entonces, yo calculo esto, determino un valor aproximado a esto, me dan la curva y donde se intersecte con el Reynolds, saco el factor de fricción. Acá les adjunte también, como la tengan ahí como información, diferentes rugosidades absolutas, diferentes materiales. Ahí lo tienen. A ustedes yo en el examen les puedo dar, les puedo decir, bueno, vamos, el tubo es de hierro forjado. Entonces ustedes van a calcular el factor de fricción, aquí van a tener este rango y ustedes utilizan un valor y determinan el factor de fricción para ese material. Aquí o el proyecto, aquí yo lo que estoy haciendo, dándole a ustedes herramientas para poder hacer cálculos hidráulicos, ¿verdad? Como dije, esto se puede resolver de diferentes formas, pero ahí lo van a tener. Factor de fricción, con la pregunta que hacía el compañero, con Hansi William, no toma en cuenta el factor de fricción, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde hace más atractivo el método de Hansi William. Ok, y aquí encontramos esas corrosiones. Y todas esas fotografías que están acá son fotografías, son fotografías internas de tuberías de sistemas contra incendios. ¿Ok? Vea cómo se va formando esta, eh, este escamado, ¿verdad? Internamente en las tuberías de sistemas contra incendios. De ahí, ¿qué ha pasado también? ¿Qué ha pasado en sistemas contra incendios? Bueno, cuando ustedes hacen el diseño de la teoría nueva, ¿verdad? Me voy a adelantar un poquito a Hasse William. Hasse William lo que utiliza es un factor C, que depende del material y los años y vamos a encontrar unas tablas dependiendo de los años. Ahora, por eso tienen que tener mucho cuidado si van a hacer un diseño hidráulico con una tubería ya usada. Hasse William, hay tablas que te dicen si es tubería de 5 años, de 10 años, 15 años, porque esta rugosidad se va incrementando. Lo que dice la literatura, digamos, porque así se ha demostrado y como se muestran en esas fotografías, ¿verdad? De oxidación, que en términos, por ejemplo, en una tubería de 4 pulgadas, en una tubería de 4 pulgadas, en 5 años, la rugosidad, la rugosidad se duplica. La rugosidad se duplica y entonces el factor de fricción se incrementa en un 20%. En 4 años, ¿verdad? Entonces, perdón, Eh, nada más para terminar la idea, entonces, le que decía que entonces, en una tubería en que tiene un sistema construyendo 4 años, esa rugosidad se incrementa y el factor de fricción se incrementa, perdón, el factor la rugosidad se incrementa, el factor de fricción se incrementa un 20%. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos sistemas contra incendios muy comprometidos hidráulicamente, ¿verdad? Muy exactos, ya en 5 años, ya la bomba no te dio, no te llegó la presión. Por eso, vamos directamente al NFPA. ¿Qué te dice el NFPA? Cada año hay que hacer la curva a la bomba, la curva del sistema, medir esto. Porque entonces, si no te dio la bomba, es que puede ser que algún sector de la tubería
vamos a encontrarla en unas condiciones parecidas a estos. ¿Cómo sucede esto? Cuando ustedes estén haciendo pruebas, cuando las brigadas están haciendo pruebas, estamos inyectándole aire. Al inyectarle aire, se está metiendo el oxígeno. Esto es efecto del oxígeno, esta corrosión. Entonces, por eso siempre se recomienda, por lo menos los diseños que yo he hecho en sistema construyendo, siempre le digo a las brigadas, vea, esas tuberías no la usen, esas tuberías déjenlas, no, no vamos a ver, hagan pruebas, pero lo que hacemos es que le ponemos como un ramal aparte, un hidrante para que hagan pruebas las brigadas, para que no le estén metiéndole agua a toda la red, porque va a generar este problema. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Porque eso es un caso real, ¿verdad? Por eso también vino, creo que fue en el 2005, sí, en el 2005 donde cambió la NFPA 24, donde ya no se permitía usar tubería de acero al carbono enterrada. Ya la NFPA no lo permitió a raíz de este problema. Porque no, dice vos, todo, si es expuesto, es muy fácil cambiarlo, corte y pone otro tubo, ¿verdad? Pero si es enterrado, tenés un tubo de 8, 10 pulgadas, es muy complicado en toda la red hidrante. Entonces, la NFPA no te permite utilizar tubería de acero de carbono enterrada. Tiene que ser C900, hierro fundido o polietileno de alta densidad, que no genere este tipo de incrustaciones o de oxidación. Ahora sí, me preguntaba Profe, le iba a consultar si usted de casualidad no tiene en digital el manual de protección contra incendios de la NFPA. el de bomberos. No, el de NFPA es como un handbook que es que ahí vienen unos factores de corrección para la tubería. Cuando tiene ya 10 años, 20, me parece que llega hasta 30 o 50, no recuerdo bien, pero son unos factores que se le ajusta a la tubería. No, ese no, del Hammond no lo tengo. Pero ¿de cuál FPA está hablando? ¿Del completo No, es que o de la 3? así se llama, Manual de Protección contra Incendios, y es de la NFPA. No, no, Eh, no, no tengo, no lo tengo, no lo tengo. ok, Sí. voy a ver si consigo la tabla y se la mando. Claro, claro, te lo agradezco un montón, sí. Sí, esa no la tengo. Tengo otras por ahí, pero de ese Hambo no lo tengo. No tengo. Nada más quería decirles, ya que mencionamos esto, ¿verdad? Por ejemplo, si es una tubería de 4 años, digamos, si es una tubería nueva, si estoy usando Hassel William, se utiliza un C de 120. Y si la tubería tiene 4 años, ese C pasó de 120 a 90, ¿verdad? Entonces hay que castigarla. Entonces, tienen que tener cuidado si la tubería, aunque no esté. Vamos a ver, a veces también por una mala manipulación de la tubería que la dejaron almacenada a la intemperie, también comienza a corroerse, ¿verdad? Aunque no haya sido usada, entonces también hay que castigarla hidráulicamente. Hay que ver, ¿verdad? Internamente cómo se encuentra, en qué estado se encuentra para hacer el cálculo hidráulico. Si no, puede ser que van a tener problemas porque la asumen que es totalmente nueva, se van a esas tablas, usan C de 120 como nueva, y en realidad la rugosidad tal vez ya se duplicó, ¿verdad? Lo que tenía, y entonces ya las pérdidas van a ser mucho mayores. Y ustedes dicen, pucha, ¿qué pasó acá? Revisar los cálculos, todo está bien, pero fue una cuestión propiamente el material, ¿verdad? Que estaba muy corroído. Bien, el libro te da, esta tablita que está acá, prácticamente es Reynolds, pero en un gráfico, ¿verdad? Entonces, solamente es muy sencilla. Lo que hacemos es calcular, tenemos el diámetro interno y dependiendo del material, aquí dice acero comercial, acero hierro galvanizado, y aquí entonces nada más, digamos, pero voy a usar acero comercial. Si tengo un diámetro, tubería de 4 pulgadas, que son 100 milímetros, trazo la vertical internamente, donde corte el material acero comercial y trazo la horizontal y determino el factor de fricción. Así de sencillo. Pero esta tabla es solamente para flujo turbulento y tubería sí, para flujo turbulento. Ujú. Y esa viene en el libro, viene en la página A24 del libro, entonces prácticamente es como que resume el diagrama MUDI. Entonces vamos a usar mucho esa tablita para efectos académicos del curso. ¿Cómo estamos con el tiempo? Son las 8. Todavía nos quedan unos minutos, creo que sí nos vamos a ver. Ok,
Esto prácticamente ha sido como la parte de fluidos, el resumen, vamos a ver, de lo que hemos hablado, de líquidos, de fluidos incompresibles. Entonces, así como hacer un resumen de lo que hemos hablado. Tenemos el libro, ¿verdad? El libro de Crane utiliza flujo laminar, te da la fórmula para calcular factor de fricción para flujo laminar, que es 64 Reynolds. Te da una formulita para la caída de presión directamente. También tenemos la ecuación de Darcy, ¿verdad? La ecuación de Darcy en términos de pérdida de carga, y para convertirlas en caídas de presión, nada más lo multiplicamos ρ por G, para en términos en unidades pascales. Si es flujo turbulento, para factor de fricción, para efectos del curso, vamos a utilizar ya sea el diagrama Moody o la ecuación empírica de Swan y Jean, que tiene una limitación, ¿verdad? De Reynolds. Tiene que ser, aplica para 5.000 y 3 por 10 a la 8, estamos hablando de casi 30 millones, hasta bastante alto, ¿verdad? Y también tiene una rugosidad relativa entre -10 a la -6, y tiene que ser menor de 0.01. Tiene esta limitación para los usos de esta ecuación. Y igual tenemos acá también, el libro te da varias fórmulas, como yo les dije, podemos utilizar directamente la ecuación de Darcy, o el libro te da, ya usando factores de conversión, directamente te lo da el libro, ¿verdad? Qué sé yo, en vez del diámetro en metros, te da esta fórmula para usar el diámetro en milímetros, solo por el factor numérico de 50.99, siempre en metros. O en vez de la velocidad, puedes usar el caudal, ¿verdad? Y siempre te lo da en metro. Entonces, el libro te da, ahorita no si ustedes se meten al libro en la parte de fórmulas, te puede dar una fórmula de pérdida de carga dependiendo de la variable que ustedes tengan. Entonces, el libro automáticamente te hace esas conversiones propiamente, ¿verdad? Te da el factor numérico para tener siempre la pérdida de carga en metros, ya sea usando el caudal en litros por minuto o usando la velocidad, usando el diámetro interno en milímetros, o utilizando el diámetro interno en metros. Entonces, nada más tener cuidado, nada más qué forma lo están usando. Si tienen dudas, vuelvo a reiterar, se van a la parte de nomenclatura y chequean en qué unidad están trabajando. Entonces, ahí el libro te da un montón de fórmulas. Entonces, mi recomendación también, si ustedes gustan, llévense un recetario ahí de fórmulas, ¿verdad? Para a la hora de hacer el problema. Ok, y hagamos un par de ejemplitos sencillos ahí para ver, ir metiéndonos en el patín este de los cálculos hidráulicos para fluidos incompresibles. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, vamos a hacer un calculito para flujo laminar. Entonces dice, tengo aceite lubricante, tenemos un aceite que se trasiega en una tubería de acero con un diámetro nominal de 150 milímetros, que corresponde a 6 pulgadas NPS. Cédula 40 y una longitud de tubo 50 metros. Aquí me están dando los datos. Me dicen que la densidad de ese aceite es de 897, la viscosidad es de 450 set points, y el caudal es de 3.000 litros por minuto. Me dice determine el Reynolds, determine el factor de fricción y determine la caída. Ok, como es P mayúscula, es la caída de presión en pascales, ¿verdad? Ok, hagamos este ejemplito. Dime, pegárselo acá, sería pequeñito ahí. Ahí está, ahí lo tenía. Ok, yo creo que ahí está legible. Sí. Bueno, entonces es lo que estamos hablando. Tenemos los datos, tenemos que es tubería de 150 milímetros, 6 pulgadas, cédula 40, la longitud del tubo. Acá me están dando también la densidad, me están dando la viscosidad y el caudal. Calcule el número de, Re- de Reynolds. Un momentico, por aquí está. Ok, calculemos, vamos a ver. Entonces, Reynolds.
La formulita que habíamos dicho que sería el diámetro por la velocidad por la densidad entre la viscosidad. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la densidad me la están dando, me están dando la viscosidad, me falta calcular el diámetro interno y la velocidad. Entonces, el diámetro interno, vamos a ponerlo acá, el diámetro interno, aquí tengo el diámetro nominal. Me voy a esta tabla. Aquí tengo, aquí está. Sí, esta es del libro. Pueden utilizar esta, voy a hacerlo más grande, perdón. Esta es del libro propiamente, o pueden utilizar la otra del fabricante que les mostré ahora temprano. Entonces, decíamos que que la tubería era de 6 pulgadas, ¿verdad? Aquí tenemos 6 pulgadas y dijimos que era 6 pulgadas, ¿verdad? 150 milímetros, 6 pulgadas y cédula 40. Y aquí aparece el diámetro interno. En esta es la columna de diámetro interno. Entonces tenemos que el diámetro interno para la tubería de 6 pulgadas, cédula 40, es de 154.1. Entonces, saca el diámetro interno para esa tubería, dijimos que es de 154, 0,08 por milímetros. Recordemos que el D es milímetros. Ok, me falta, ya tengo el diámetro, me falta la velocidad. Si recordamos la formulita aquella, que les recomiendo que se la aprendan, decía 21,22 el caudal entre el diámetro al cuadrado. ¿Sí? El caudal me lo están dando, que son 3.000 litros por minuto. O sea, lo que me está diciendo, vamos a ver la velocidad que nos va a dar ese tubo de 6 pulgadas trasegando 3.000 litros por minuto. Entonces, 21,22 por el caudal 3.000 litros entre el diámetro interno 154,08 al cuadrado. Eso me dio a mí 2,68. Pregunta. Eso es agua, ¿verdad? Ah, no, es aceite. Es un líquido. ¿Qué piensan ustedes de esta velocidad? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Muy alta? ¿Muy baja? Se la juegan. Parece que está dentro de los rangos aceptables. Sí. Sí, hace un líquido, recordemos como la regla el regla de dedo, ¿verdad? La regla de dedo dice que para líquidos en general, tienen que andar entre 1,5 y 3 metros por segundo. Entonces, vamos a decir que esta velocidad es aceptable. O sea, vamos a decir que esta tubería de 6 pulgadas, al trasegar 3.000 litros por minuto de aceite, estamos bien, nos da una velocidad aceptable, 2,68. Ujú. Ok, ya tenemos la velocidad, ahora sí podemos determinar el número de Reynolds. Es aceite. Yo sé que el aceite siempre tiene que ser fluidos laminares, tienen que ser fluidos newtonianos, ¿verdad? Entonces, si vamos a calcular el número Reynolds, por eso es importante. Dice que el diámetro es de 154,08 por la velocidad 2,68 por la densidad, que es un dato. Aquí me está dando la densidad. Obviamente yo la puedo haber calculado con las tablas que ya sabemos que tenemos a mano. 8, no, 8,97 entre la viscosidad que está en centipoints, que es 450. Esto me da a mí 823. Esto es menor que 2100, entonces es un flujo laminar. Puedo dormir tranquilo y decir que sí, que esa tubería que estamos usando para trasegar ese aceite a un caudal de 3.000 litros por minuto, no hay ningún problema. Cumplimos con el patrón de flujo que se requiere para los aceites. ¿Sí? ¿Ok? Veamos ahora el factor de fricción. El factor de fricción es flujo laminar. ¿Y qué me decía el libro? Que si es para flujo laminar, hay una formulita muy sencilla, 64 entre el número Reynolds.
Y eso me da a mí 0, eso es adimensional, 0,078. Ah, ok, ahora tengo el delta P. Aquí, si ustedes quieren, calculan la pérdida de carga con la ecuación de Darcy, o me voy, como es un flujo laminar, el libro me da una formulita específica y me dice que para flujo laminar yo puedo utilizar esta fórmula. 500 por factor de fricción, por la densidad, por la longitud, por la velocidad al cuadrado, entre el diámetro. Ujú. Nada más, tengo todo. Sustituyo los valores, 500 por factor de fricción que es 0,078, por la densidad que es un dato del problema, 897, por la longitud que era 50 metros de tubo, por la velocidad 2,68, por el diámetro 154. Muchos problemas que vamos a resolver en clase vienen en el libro. No sé si les dije, el capítulo 6 eran fórmulas y el capítulo 7 son problemas. Hay problemas resueltos, hay problemas semi-resueltos y hay problemas por resolver. Algunos problemas que vamos a estar viendo aquí en clase son del libro, otros no. Entonces, pues también ustedes pueden ahí tener más práctica, ¿verdad? Ese es el capítulo 7 del libro. Y esto me dio a mí, eso está en pascales, ¿verdad? Esto me dio 81.536 pascales. Ok, ahí estamos, ya sacamos, entonces ya sacamos ya este número 81.536 es un número que me cuesta mucho, a mí no me dice nada, ¿verdad? Yo como soy yo soy de los viejillos, entonces yo trabajo mucho en sistema inglés, yo tengo que convertirlo en PSI. Si lo convierto en PSI me da como 12 PSI, entonces ahí ya me da un dato o pasarlo a bares. Ya porque este número 81.000, yo no lo logro, no lo logro dimensionar. Entonces yo tengo que convertirlo, yo prefiero convertirlo para mí, convertirlo en PSI para tener, ya yo sé que es que 11 libras, 11 PSI es más o menos que, o lo convierto en bares, como ustedes quieren, se sientan más cómodos, ¿verdad? Ok, ese es un ejemplo de un flujo laminar. ¿Alguna pregunta? Y hacemos un ejemplo flujo, para hacer un ejemplo flujo turbulento. ¿Alguna pregunta con esto? Sí. Bueno, sigamos. Hagamos el flujo turbulento. Voy a hacer, es algo parecido, solamente más pequeñito. Ok, creo que ahí está bien. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Sí, profe. Sí. Ok, es para que, para que no se duerma. Dice, tenemos agua, se trasiega en una tubería de acero. Tenemos agua en una tubería de acero de 100 milímetros, que corresponde a 4 pulgadas. Cédula 40. La longitud del tubo es de 50 metros. Me dice que la temperatura es de 90 grados Celsius y el caudal es de 1590 litros por minuto. Igual, me preguntan es de Reynolds, factor de fricción y la caída de presión. Entonces, de un momento. Bien, entonces, perdón. Les decía entonces, vamos a calcular el número Reynolds. Entonces, Reynolds, igual, la misma fórmula, ¿verdad? Diámetro por la velocidad, por la densidad, perdón. eh, y un tirito. Diámetro, velocidad por la densidad, por la viscosidad. Es importante saber, yo ahorita no sé si es flujo laminar, necesito saber dónde estoy parado, ¿verdad? Para ver si puedo utilizar una fórmula directa. Ok, ¿qué tengo acá? Necesito calcular el diámetro, tengo que calcular la velocidad,
tengo que calcular la densidad y la viscosidad. No me están dando, esas variables no me las están dando. Entonces vamos a empezar a calcular estas variables. Calculemos primero el diámetro. Entonces, para un diámetro nominal de 100 milímetros, 4 pulgadas, el diámetro interno, igual, vamos a la tablita esta, que está acá, del libro, o pueden utilizar esta, pueden utilizar la, voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver. Creo que estamos. 4 pulgadas, cédula 40, ¿verdad? El diámetro interno me dice que es 102, 102,3. Me voy, vuelvo al ejemplo más pequeño. 102,3. ¿Ok? Ahora vamos a calcular la densidad. Es el agua. ¿A qué temperatura? 90 grados. Igual. Aquí yo saqué las tablitas acá, las tengo aquí. Todas son del libro. Creo que todas son del apéndice A. Buscamos la densidad del agua. Aquí estamos esa tabla. A 90 me dice que la densidad es de 965, 965,34. ¿Ok? Ya tenemos entonces, 965. Les voy a poner aquí la tablita, nada más para que les quede referencia. El diámetro lo saqué de la tabla B, del apéndice B14. 965, ¿cuánto dije? .34 kilogramos por metro cúbico. Y esto lo sacan de la tabla A7 del libro. Ahí viene. Ok. Calculemos, calculemos la viscosidad. Igual la viscosidad depende de la temperatura. 90 grados. También hay una tablita que la tengo por acá. Voy a hacerla más grande. Esta está en la página, en la apéndice A3. Igual busco la curva del agua. Me dice que la curva del agua es la curva número 6, que es esta que está por acá. Y dice que la temperatura es de 90. ¿Sí? Buscamos, trazamos la vertical donde corte. Vamos a hacer unos números bonitos por acá. Aquí está prácticamente, es este punto aquí. Vamos a decir que aquí está. Y aquí es punto 1, punto 2, punto 3. Hacerle un número redondo. Entonces me está diciendo que la viscosidad es 0,3. ¿Sí? Setting points. Ok, ya tengo los datos. Ya tengo el dato acá. Es lo más pequeño. Y finalmente me falta la velocidad. Igual me está dando el caudal a 21,22. Esa formulita, a mí me encanta esa formulita. Para la parte hidráulica. Diámetro al cuadrado. Entonces sería 21,22 por el caudal, que es 1590, entre el diámetro interno que lo tengo, que es 102,3. Esto me da a mí la velocidad de 3,22. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice esa velocidad a ustedes? Es agua, ¿ah? ¿Qué les parece? Yo pensaría que ya está alto ahí. Sí, depende. Es agua, pero no sabemos para qué lo estamos aplicando. Si es una red general de una instrucción, probablemente sí es alto, ¿verdad? Porque por regla general hablamos de entre 1,5 y 3 metros, ¿verdad? Pero para un sistema con incendios está bien. Y esa es la otra tarea
que ya les subí por encima, que se averigüen ustedes los criterios de velocidades para sistemas contra-incendios. ¿De acuerdo? Ok, vamos para efectos académicos, vamos a dejarlo así. Esto nos da la velocidad. En este caso, si consideramos muy alto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo dar esta velocidad? Bueno, es menos caudal, ¿verdad? O haciendo el diámetro más grande, 4 pulgadas sería pasar a 5 pulgadas, ¿verdad? Pero depende. Ahorita el problema no me está haciendo la aplicación, pero vamos, dependiendo si es para un sistema contra incendios, podría que si no funcionaría perfectamente. Ok, ya tenemos todos los datos, ahora sacamos reinos. El diámetro interno, 102,3, la velocidad, 3,22, la densidad, dice que 965,34. Por la viscosidad, 0,3. Este me dio a mí 1.059.548. 548. Esto es adimensional. Esto es flujo turbulento. ¿Ok? Ahora el factor de fricción. Vamos a utilizar el diagrama para que vean el uso aquí a tablita con el diagrama Moody. Creo que aquí lo tengo también. Vamos a usar esta. Es este que yo les mostré. Puede ser más grande. Que en esa tablita, que es para flujo turbulento, que es un extracto de una simplificación del diagrama Moody. Entonces nada más, muy sencillo, ¿verdad? Buscamos historia de acero. Vamos aquí donde dice acero comercial, que es esta que está acá. El diámetro, esos son diámetros nominales en milímetros, son 100. Donde corte por acá y me está dando este valor. Ese sería el factor de fricción. 0,016. Así de sencillo. Trazo aquí la horizontal, la vertical y obtengo el factor de fricción. Entonces, me vengo para acá, paso más pequeñito. Entonces, este factor de fricción me está dando 0,16 usando el diagrama Moody. Y me faltaría el delta P. Entonces, bueno, el delta P sería rho por G. Voy a usar voy a usar la ecuación de Darcy. Ok, entonces el HL, la ecuación de Darcy me dice que es el factor de fricción, L por velocidad al cuadrado, diámetro interno, 2 por G. Entonces, el factor de fricción es 0,16, la longitud es 50 metros, la velocidad es 3,22, el diámetro interno, pero en metros, ojo, ¿verdad? Se enredan, es el diámetro interno, pero en metros. El diámetro habíamos dicho que sería 0,102 por 2 por la gravedad, 9,81. Si resuelvo eso, esto me dio a mí 4, 4,13 metros de columna de agua. Esto es 4,13 columnas de agua. Entonces, ahora sí, la caída de presión sería la densidad 965,34 por 9,81 por 4,13. Y eso está en pascales, ¿verdad? Eso está en pascales.
Y esto me da a mí 39.111 pascales. Listo. Ya determinamos la caída de presión, la pérdida de carga en una tubería más grande, en una tubería de acero, trasegando los 1590 litros por minuto. Esto es como para empezar, como empecemos como a familiarizarnos con las formulitas, con el uso de las tablas, ¿verdad? Todas esas tablas que están acá. Ah, bueno, tal vez se me olvidó apuntarles acá, ¿verdad? La viscosidad la saqué de la tabla A3, ¿sí? Y el diagrama Moody lo saqué de la tabla A24, para que les quede ahí como referencia, de dónde salieron. Yo les voy a mandar un captura de estas pantallas para que les quede ahí en mediación virtual. ¿Alguna pregunta con esta parte de ejemplos para líquidos comprensibles? Este es el que Todo vimos, claro, profe. preliminar. ¿Alguna pregunta? Si no, continuamos, veamos la parte de fluidos comprensibles, que es la parte de gases. Ok, veamos un poquito de agua, un momento. Bien, cuando hablamos de fluidos comprensibles, ya aquí metemos los gases, los vapores, ¿verdad? Dice que la caída de presión en fluidos comprensibles a través de una tubería requiere el conocimiento de relación entre presión y volumen específico. Fue lo que hablamos, ¿verdad? Cuando vimos la parte de la densidad, que para la parte de los gases, a diferencia de los líquidos, no, la presión es despreciable. Aquí la presión es muy importante. Entonces, por eso hay que tener un poquito hay que tener un poquito cuidado. A veces no es fácil determinar y esto hace que el sistema con fluidos comprimibles sea más complejo. Pero por ahí el libro nos menciona unas formas en que podemos hacer esto un poco, digamos, lo hace más amigable para poder resolverlo, porque dependiendo de las condiciones, el cálculo puede ser muy complejo y casi ocupa solamente un software para poder hacer esos cálculos hidráulicos. Entonces, pero sí hay unos tips que es muy importante. Dice que los fluidos comprensibles pueden a menudo ser descritos termodinámicamente como politrópicos, adiabáticos o isotérmicos. Este último es el más común aplicado en problemas de fluidos comprensibles. Y entonces es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Con la definición de un gas ideal, esto nos ayuda a simplificar los fluidos comprensibles, y es lo que hemos venido hablando hasta el momento. ¿Alguien está preguntando algo? ¿Quiere preguntar algo? Creo que hay un micrófono abierto ahí. Sí. Ok, entonces aquí se da unos tips que nos ayudan mucho a simplificar los cálculos cuando manejamos este tipo de fluidos y que son dos variables, que son la velocidad sónica y el número Mach. Acá no, también no los voy a mencionar nada más porque si ustedes necesitan meterse si necesitan investigar un poco más de esto, hay que meterse con estas dos variables, con la velocidad sónica, cuando manejamos descargas atmosféricas, ¿verdad? Que son a alta presión, entonces las velocidades sónicas, uno diseña a la velocidad sónica, ¿sí? Digamos, qué sé yo, una descarga de un silenciador, que son niveles de ruido arriba de los 100 decibeles. eh,
cuando hacemos los diseños de las tuberías hay que usar la velocidad sónica. Entonces también esa parte hay que poner la lupa y estudiarlo. El número Marsh también, ese número Marsh es importante porque nos ayuda cierta relación, damos cierta relación, si nos da cierto rango, lo voy a mencionar, nos da ciertos rangos cuando calculamos el número Marsh que sale entre la velocidad, una relación que hay entre la velocidad y la velocidad sónica, si da entre punto 1 y punto 3 hace que los fluidos comprensibles se manejen como fluidos incomprensibles. O sea, lo que nos quiere decir es que lo podemos manejar como si fuera un líquido. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que todas las fórmulas que usamos para los líquidos la podemos aplicar para la parte de los gases, siempre y cuando el número Marsh esté dentro de esa relación. Pero el libro nos da otros tips ahí también que nos ayuda a nosotros a hacer ese tipo de simplificaciones. Y es lo que voy a leer textualmente. Y es un poquito lo que he tratado ahí como explicar. Dice restricciones de la ecuación de Darcy para fluidos comprensibles. Entonces, ciertas condiciones de los gases, si se cumplen, lo que hace es que podemos simplificar el análisis usando la ecuación de Darcy, como si fuera un líquido. ¿Ok? Nada más dice que Eh, dice que para problemas de gas y flujo de vapor puede ser tratado como incomprensibles, utilizando la ecuación de Darcy con las siguientes restricciones. Voy a irme directamente a tal vez a lo que nos interesa, y es acá. Aquí se dan tres condiciones y tiene que ver con la caída de presión. La primera dice, si la pérdida de presión calculada, ¿verdad?, entre el punto 1 y el punto 2 del sistema que estoy diseñando es menor que el 10% de la presión de entrada, se obtiene una exactitud razonable si el volumen específico que se introduce en la fórmula se basa en las condiciones de entrada o en las condiciones de salida, cualquiera que sean conocidas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que el fluido incomprensible, la densidad es la misma de la entrada y la salida. Se considera como un fluido comprensible y podemos utilizar la ecuación de Darcy como si fuera un líquido. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que él nos dice? Si yo tengo la presión de entrada y yo hago el cálculo hidráulico, yo lo asumo como si fuera un líquido. Ok, ya, yo lo asumo como si fuera un líquido. Y determino la caída de presión. Y si esa caída de presión es menor del 10%, lo que yo hice está bien. No tengo que corregir nada. Así de sencillo, de simple. Te lo estoy manejando como un líquido. Me voy al caso 2. ¿Qué pasa si esa caída de presión, qué pasa si la caída de presión es mayor del 10%, pero menor del 40%? Es lo que dice acá. Siempre, entonces lo que me está diciendo el libro es que podemos seguir utilizando la ecuación de Darcy, pero con un factor de corrección. O sea, lo que hacemos es que a la fórmula de la ecuación de Darcy le metemos este factor de expansión que se llama y al cuadrado. Y lo podemos ver en la página A23 del libro. Si quieren, busquémoslo directamente al libro. Resumen, lo que me está diciendo es que si esa caída de presión es mayor del 10%, pero menor del 40%, puedo seguir utilizando la ecuación de Darcy, pero hay que hacer una corrección, que tengo que dividirlo entre un factor de expansión al cuadrado. Y me puedo ir a la página A23. Creo que este libro lo tengo por acá. Busquemos la página A23. Vamos a ver. Entonces el libro por acá tiene esa parte que nos ayuda. Perdón, no, espero no marearlos. Voy a ir un poquito rápido. A23. Aquí, ya pasé. Esta es la parte de los problemas del capítulo 7. Aquí están todas las gráficas que vamos a estar usando.
Sí, aquí está en la página A23. Ujú. Aquí está el factor, en esta tabla aparece, ajá, vamos a ver, nada más así. Aquí aparecen diferentes gases, ¿verdad? O sea, dependiendo el gas que estemos utilizando, recordemos que estamos trabajando un gas. Si por ejemplo, si es mono, no, ese no es monóxido, dióxido de carbono, estamos utilizando esa tabla. Aquí viene el Y, este K, vamos a ver, este K, un momento, porque tengo una duda aquí, ¿cómo era que se usaba esta tablita? Ujú. O sea, entonces, dependiendo del gas que estemos usando, vamos a la tabla correspondiente. Este K, límites factores de velocidad sónica. Por ver, porque ahorita déjeme para revisar un tirito aquí. Sí, ese es el factor de expansión neta. Si estamos usando aire, hidrógeno y monóxido, ¿qué sería este? Ok. Ujú. Sí, ya. Sí, lo que tenemos que hacer es que nosotros, aquí aparece en la columna del centro, aparece la relación que hay entre la caída de presión y la presión de entrada. Sacamos este factor, ¿verdad? Y sacamos un factor ya sea por extrapolación o factor cercano al valor que nos dé acá, y de esa forma sacamos el factor de expansión, que es Y, y es el que utilizamos, el que estamos utilizando, estaríamos utilizando en la fórmula. No sé si me explico. O sea, lo que digo es que, dejo escribir aquí, sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Sí, Sí, profe, profe. sí. Sí. Sí, nada más. Está como pegado. Sacamos. Espérate que no sale. Es que este más tieso para escribir aquí. Qué raro. Bueno, no importa. Lo que quiero decirles es que sacamos la relación de la caída de presión entre la presión de entrada, ¿verdad? Y sería un valor aproximado. Ahora vamos a hacer un ejemplo de esto para que lo vean. Valor aproximado o cercano a este valor, y con eso determinamos el valor de Y, que es el valor que tenemos que utilizar en la fórmula. Sería acá, y al cuadrado. Entonces, lo que pasa es, esas dos condiciones nos ayudan mucho a simplificar los cálculos. Repito, si la caída de presión es menor del 10% de la presión de entrada, yo esto lo calculé como si fuera un líquido. No tengo, los resultados que me dieron están correctos, no tengo que hacer ninguna corrección. Pero si la caída de presión que me dio está entre el 10 y 40%, tengo que hacer la corrección a la pérdida de carga usando este factor de Y que sale en la tabla que viene en la página 23. Y si las pérdidas es mayor del 40%, ya no puedo utilizar la ecuación de Darcy. Entonces lo que hace es que me lleva a otras fórmulas, ¿verdad? Para hacer presiones mayores, como las que se encuentran a menudo en tuberías muy largas. Por ejemplo, aquí en Costa Rica no lo tenemos, pero en México, por ejemplo, o en otros países que utilizan sistemas de gas natural, ¿verdad? En líneas largas, o sistemas de LPG también en líneas largas
para alimentar una ciudad, estos sistemas que son muy largas, sí, ya no cumplen, difícilmente por las pérdidas que se van a dar, que son muy grandes, va a estar dentro de esa condición 1, la condición 2 sería la condición 3. Entonces lo que hace es que nos estaría mandando a utilizar ya estas fórmulas que son un poquito más complejas, no es que no se puedan tratar, sino si hay que tener más cuidado, ¿verdad? Entonces, ya cuando tenemos esta condición que la caída de presión es mayor del 40% de la presión de entrada, entonces ya el libro nos manda a utilizar estas fórmulas que son específicas para sistemas horizontales de grandes distancias, ¿verdad? Igual, entonces aquí viene cómo sacar el caudal el caudal volumétrico, ¿verdad? Tomamos en cuenta muchas variables. También tiene sus propias fórmulas para calcular el factor de fricción, que lo llaman el factor de fricción de Wilmot. Es un factor de esta forma. Tenemos la fórmula de calcular el caudal. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, aquí también te da diferentes opciones. Siempre calcula el flujo volumétrico cuando el flujo es totalmente turbulento o cuando es parcialmente turbulento. Esto nada más estoy mencionando solamente algunas cositas, ¿verdad? Entonces lo que quiero decirles es que cuando tenemos esta condición de que no podemos usar la ecuación de Darcy, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que meterse en este mundo de la parte de los gases y irse a la literatura más específica para hacer cálculos hidráulicos de estas condiciones. En resumen, ¿verdad? Entonces, el libro nos da esta herramienta que nos permite simplificar los cálculos hidráulicos en los sistemas, en los gases. Eh, Calculando, yo primeramente lo trato como si fuera un líquido. Trato de usar la ecuación de Darcy y si me da menor 10%, perfecto, pura vida. No funcionó. Y si me dio un rango entre el 10 y 40, tengo que hacer una corrección a la fórmula de la ecuación de Darcy. Y si me da mayor del 40%, del todo no la puedo utilizar. Entonces tengo que meterme en estas fórmulas que son un poquito más complejas, pero nada más es de seguir de seguir la literatura, ¿verdad? El libro me las menciona ahí, viene un par de ejemplos, por ahí puede ser que hagamos uno, y también te da el factor de fricción de Pangle, ¿verdad? Si es para flujo totalmente turbulento o es parcialmente turbulento, así te da el factor de fricción, entonces es otra cosa un poquito diferente. Por aquí tengo un ejemplito, hagamos este ejemplo, ya para terminar, faltan 20 minutos. Este ejemplo es rápido. Hagámoslo. Dice que tenemos un vapor hidrocarburo con un peso específico de 0.5 y con una presión de 17 bares absolutos a una temperatura de 100 grados Celsius. Fluye por una tubería cero con un diámetro interno de 200 milímetros a una razón de 34.000 metros cúbicos por hora. Entonces, igual me pregunta, determine el caudal en kilogramos por hora. Me pregunta por el Reynolds y el factor de fricción. Voy a hacerlo acá en la tabla esta. Bien, entonces, ¿qué tenemos por acá? Bueno, tenemos los datos. Los datos que tenemos me dice que el peso específico relativo al aire es de 0.5. Dice que tenemos la temperatura de 100 grados. El diámetro, me están dando el diámetro, me dice que el diámetro interno de minúscula, ¿verdad? Aquí siempre respetamos la nomenclatura que estamos utilizando, es de 200 milímetros. Y me dice que el caudal en metros cúbicos, que es un caudal volumétrico, que el libro llama como Q minúscula H, es de 34.000 metros cúbicos por hora. Esos son los datos del problema. Pequeñito, por acá. Ok, entonces, ¿qué me pregunta? Determine el número Reynolds. De las fórmulas que tiene el libro para los gases,
Dice que el Reynolds es 420, perdón, 432. 432,5 entre el caudal por el peso específico, entre el diámetro por la viscosidad. Tengo este dato, tengo esto y tengo el diámetro. Me falta solamente la viscosidad. Entonces, me voy a esta tablita. De hecho, aquí está. Esa tablita está, voy a anotarlo por acá. Está en la página A6 del libro. Es muy sencillo. Busco la temperatura. La temperatura es 100 grados. Busco la curva de este vapor de hidrocarburo. Es este con un peso específico 0.5, que es la curva número 11. La ubico por acá. Esta es la 11, donde corte 100. Sería este punto. Entonces, la viscosidad, 0.14. Y esto está en centipodes, ¿verdad? Ok. Ya puedo sacar la viscosidad. No, no voy a poner los datos, nada más voy a poner el resultado. Ustedes si quieren lo chequean, ¿verdad? Entonces, este reino me está dando 2.625.892. ¿Ok? Ya tengo reinos. Me pregunta el caudal. Aquí me están dando el caudal volumétrico, pero me están preguntando el caudal másico. El caudal másico, hay una formulita, por eso el que me da el libro me dice que W, que es el caudal másico, es Reynolds por el diámetro, por la viscosidad, entre 354. Aquí nada más aplico directamente la fórmula, tengo el Reynolds, el diámetro, que es un dato del problema, 200, la viscosidad 0,14 entre este factor numérico. $20,769,8 kilogramos por hora. Como les digo, el libro te da un montón de fórmulas, ¿verdad? Entonces, metas en el capítulo 6, van a encontrar cualquier fórmula que te da el libro y otra forma de resolver los problemas, ¿verdad? Ya tenemos el caudal. ¿Qué me pregunta ahora el factor de fricción? Ok, el factor de fricción, ahí vimos en la información para la parte de gases, dice que es esta fórmula 0,094 entre el diámetro de un tercio. Y este factor de fricción me está dando 0,016. Este ejemplo viene en el libro. Entonces, nada más, aquí prácticamente lo que estamos haciendo es como jugando con el montón de fórmulas que me da la parte de gases, ¿verdad? Y tal vez lo importante de esto es que usa otra nomenclatura un poco diferente. Si tienen dudas, igual vayan a la nomenclatura y verifiquen las unidades que estamos trabajando. Yo les recomiendo que pueden hacerse ¿cómo se llama? Una libretilla de fórmulas, o libro abierto, ¿verdad? Como ustedes se sientan más cómodos, ¿verdad? Ese es el ejemplo que traía y creo que ya terminamos la clase de hoy. Sí, estaríamos terminando. ¿Alguna pregunta? Si no, nos vamos a Todo claro, descansar. profe. Sí. La próxima clase entramos, hasta ahora hemos visto fórmulas para teoría recta, ¿verdad? No hemos hablado nada de accesorios. Entonces, ya para los accesorios, vamos a ver, para el primer parcial, vamos a ver dos métodos. Vamos a ver el método 2K y el método de Crane, que es del libro. Entonces, con eso estaríamos, la próxima clase estaríamos viendo estos dos métodos, hacemos par de ejemplos y por ahí, si nos da chance, hacemos un problema de examen viejo. Si no lo hacemos esta clase, lo haríamos la siguiente. La siguiente clase haríamos un ejemplo de un examen viejo
tengan ahí más práctica. Y estaríamos entonces, muchachos, y nos estaríamos viendo de forma presencial de hoy en 8. Ahí ya se les doy la tarea, ya les mencioné por dónde va el asunto de las velocidades, los criterios de velocidades para sistemas con incendios, que investiguen un poquito. Ujú. Si no, estaríamos por el día de hoy. Muy buenas noches, que descansen. Muchas gracias, profe.